Hola, soy Piero y en esta oportunidad vengo a compartirte la palabra del Señor. En Apocalipsis, Dios reveló misterios al apóstol Juan. Uno de esos misterios fue las cartas enviadas a las iglesias. Me voy a enfocar en una carta que fue enviada a la iglesia de Éfeso. Corre video. ¿Te has preguntado qué diría Jesús si escribiera una carta a nuestra iglesia? ¿Te imaginas qué nos diría? En los comienzos del Apocalipsis, Juan nos habla de 7 cartas que escribió Jesús para 7 iglesias de la antigüedad. Todas estas iglesias están ubicadas en el actual territorio de Turquía. ¿Cómo eran estas iglesias? La historia nos dice que eran de la siguiente manera. 2 eran muy buenas, que son Esmirna y Filadelfia. 2 eran muy malas, quienes eran Sardis y Laodicea. 3 eran en parte buenas y en parte malas, Éfeso, Pérgamo y Tiatira. ¿Qué habrá pasado con estas iglesias? Las respuestas las encontramos en cada una de las cartas que escribió Jesús. Cada carta contenía la explicación para cualquier lector de esos tiempos, pero también son relevantes para nosotros del día de hoy. La primera de estas cartas le escribió a la iglesia en Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más importantes en Asia Menor. Estaba situada cerca de la boca del río Caister. Su puerto era uno de los más ocupados. Por ser una ciudad importante, Éfeso era un emporio comercial, casi comparable a la ciudad de Nueva York en Estados Unidos, con mucha actividad comercial y política. Incluso hasta el gobernador romano vivía allí. También era el centro de superstición y religión pagana. Fue en esta rica y próspera ciudad corrupta que una congregación de creyentes se reunió para alabar y recibir discipulado y evangelismo. Pero con el tiempo las cosas cambiaron para la iglesia de Éfeso, que había demasiada actividad, por lo que terminó enfriando su relación con Dios. Perdieron su primer amor. Jesús escribe el mensaje a Éfeso. En Apocalipsis 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, y dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. El mensaje de Éfeso es también para nosotros hoy. Es para todo el que tenga oído, es para todas las iglesias. Pero no debemos preocuparnos, no estamos solos. Jesús nos da aliento y ánimo para que venzamos. Nuestra recompensa es el árbol de la vida, que representa la vida eterna. ¿Acaso no es un buen aliciente para continuar la batalla contra el mal? Dios quiere que en este momento muchos de nosotros que estamos desanimados por los problemas de la vida, continuemos con nuevas fuerzas la carrera hacia el hogar celestial. Vamos a tomar en cuenta los consejos que Dios dio a la iglesia de Éfeso a través de su siervo Juan. Si bien la iglesia de Éfeso ya no existe, es importante detenernos y analizar nuestra personalidad de creyente y ver si se parece a la personalidad de la iglesia de Éfeso o de las otras 6 iglesias. Siendo así, debemos analizar la exhortación que hizo Jesús a Éfeso: arrepiéntete y haz las primeras obras. Por lo tanto, para regresar al camino con los ojos puestos en Dios, debemos hacer lo siguiente. El primer paso es reconocer nuestros errores, así como el hijo pródigo, estando en desgracia, fuera de casa, reconoce su error. Así dice la palabra de Dios en Lucas 15:17. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre?
El segundo paso es arrepentirnos con clara determinación. Esta es una orden dada por Dios. Debemos alejarnos del mal. Los cristianos nunca debemos entretenernos con el mal, como lo dice la palabra de Dios en 1 Corintios 10:12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El tercer paso es hacer las primeras obras, es decir, debemos producir el fruto, que indica que en verdad estamos arrepentidos y que hemos cambiado. Este pasaje nos enseña que podemos ir deslizándonos gradualmente al mal, poco a poco sin darnos cuenta. Hay que tener mucho cuidado, así lo indica en Hebreos 2:1. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La profecía se ha cumplido con Éfeso. El Señor cumplió con quitar el candelero de Éfeso y lo hizo. La iglesia no se arrepintió. Éfeso fue trasladada a un lugar distante y hoy es una aldea insignificante, un desierto cubierto de ruinas. ¿Cómo es tu amor por Dios? Si las actividades diarias no nos consumen y no tenemos tiempo para nuestro Padre, entonces hemos perdido nuestro primer amor. Somos como la iglesia de Éfeso. No esperemos que Dios quite nuestro candelero. Si hay arrepentimiento, hay esperanza, pero si no lo hay, vendrá el juicio. Cada uno como parte de la iglesia activa, debemos tener presente los peligros a que nos exponemos. Cada tanto debemos mirar hacia atrás y reconocer el camino andado. También debemos orar por nuestros pastores y líderes para que no se aparten de la dirección de Dios y guíen así prósperamente a nuestra iglesia. Si aún no conoces a Dios, te invito a que puedas orar y le pidas que ingrese a tu corazón y lo aceptes como tu Señor y Salvador. Dios te bendiga.